El olor a sal y a eucalipto mojado se aferraba al aire, una bienvenida agridulce que solo Ferrol sabía ofrecer. Isabela Rojas sintió el nudo familiar en el estómago mientras su coche se deslizaba por las carreteras sinuosas de la costa gallega. El cielo, de un gris perla tan denso que parecía sólido, lloraba una llovizna fina, el orvallo que empañaba el parabrisas y el alma. Hacía 3 años que no volvía. 3 años, 2 ascensos y un océano de distancia emocional que ninguna carretera podía salvar. A sus 30 años, la capitán de navío Isabela Rojas era una de las oficiales más jóvenes de la Armada Española en alcanzar dicho rango. Su especialidad, la inteligencia estratégica y la ciberseguridad marítima, era un campo tan opaco y complejo para los profanos como las profundidades del Atlántico que ahora lamían los acantilados a su derecha. En la maleta del asiento trasero, cuidadosamente doblado en su funda, viajaba su uniforme de gala. Las 5 franjas doradas en la bocamanga y la estrella de 8 puntas en la pala brillaban incluso en la penumbra del coche, un testimonio silencioso de una vida que su familia se había negado a ver, a entender, a respetar. Su padre, Javier Rojas, era una institución en Navantia, el gigante estatal de la construcción naval. Una vida entera dedicada a los astilleros, ascendiendo desde ingeniero de diseño hasta director de operaciones de las fragatas de nueva generación. El orgullo de la familia. El pilar. Su hermano, Mateo, seguía sus pasos con una devoción casi religiosa, escalando puestos con la misma facilidad con la que respiraba, ungido por el favoritismo paterno. Para ellos, la carrera de Isabela en la Armada era una excentricidad, un capricho juvenil que se había prolongado demasiado. Una fase de rebeldía vestida de uniforme que, esperaban, terminaría algún día para que sentara la cabeza. No sabían que mañana, en la ceremonia de firma del contrato más importante de la historia reciente de Navantia, el proyecto F-120, sus mundos iban a colisionar de una forma que jamás habrían imaginado. No sabían que la misteriosa autoridad supervisora del Ministerio de Defensa, la figura clave que daría la aprobación final a los sistemas de combate y ciberdefensa de las nuevas fragatas, era ella. Aparcó frente a la casa de piedra de sus padres, un chalet robusto con vistas a la ría. La misma hortensia mustia junto a la puerta, las mismas ventanas que parecían juzgarla. Tomó una respiración profunda, el aire cargado de humedad y de recuerdos. La disciplina militar le había enseñado a compartimentar el miedo, a analizar las amenazas y a actuar con decisión. Pero esto era diferente. Esto era un campo de batalla emocional donde las reglas de enfrentamiento eran desconocidas y las heridas, invisibles pero profundas. Al entrar, el tiempo pareció retroceder. El mismo reloj de pared cuyo tic-tac había medido su infancia. Las mismas fotografías en el pasillo. Mateo en su graduación de la universidad. Mateo en su boda. Mateo con su primer ascenso en Navantia. Las fotos de Isabela se detenían a los 18 años, justo antes de ingresar en la Escuela Naval Militar de Marín. Su vida posterior, la de la oficial naval, había sido borrada del relato familiar. ¿Isabela? ¿Eres tú? La voz de su madre, Elena, llegó desde la cocina. No hubo pasos presurosos para recibirla, solo el sonido de un cuchillo contra una tabla de cortar. En su tono, Isabela percibió la misma melodía de siempre. Una mezcla de obligación y una sutil, casi imperceptible, decepción. «Hola, mamá. He llegado», respondió, dejando la maleta junto a la escalera. Recorrió el salón, pasando los dedos por el lomo de los libros de ingeniería naval de su padre. El universo de la familia Rojas giraba en torno a Navantia, a los barcos, al acero y a la ambición corporativa. Una ambición que habían proyectado sobre Mateo, su heredero, y de la que Isabela se había desviado de forma tan incomprensible para ellos.
Tu hermano no tardará en llegar, anunció Elena cuando Isabela entró en la cocina. Estaba cortando pimientos para la empanada. Su orgullo por Mateo era una fuerza de la naturaleza, algo tan palpable como el calor del horno. Le han dado el liderazgo del equipo de integración de sistemas para las F-120. Ricardo Vargas, el propio presidente de Navantia, se lo ha comunicado personalmente. La ironía era tan afilada que casi le arrancó una sonrisa. Mateo, jefe de integración de sistemas. Unos sistemas cuya arquitectura de seguridad y protocolos de comunicación, ella tendría la última palabra para aprobar o rechazar. «Qué bien», dijo Isabela, con el tono neutro que había perfeccionado durante años de práctica. «Me alegro por él. Tendré que felicitarle». Su madre siguió hablando, una letanía de los logros de Mateo, de lo bien que le iba a su mujer, Lucía, en su bufete de abogados, de la casa que se estaban construyendo en Doniños. Ni una sola pregunta sobre su vida, sobre su trabajo, sobre por qué, después de 3 años, había decidido volver justo ahora. Con una excusa, subió a su antigua habitación. Permanecía congelada en el tiempo, un museo de la chica que se suponía que debía ser. Trofeos de debates, matrículas de honor, la carta de admisión para estudiar ingeniería industrial en Madrid. Sus padres habían conservado cada reliquia de su vida premilitar, todo lo que precedió a la decepcionante decisión de elegir la Armada en lugar de un camino predecible y seguro. No había ni una foto suya de uniforme, ni la medalla al mérito naval que le concedieron por una operación en el Índico, ni la faja de Estado Mayor que tanto le había costado conseguir. Para ellos todo ese potencial se había perdido en el mar. Se sentó en la cama, el edredón familiar bajo sus manos. Recordó la noche en que les comunicó su decisión. Su padre la había mirado con una mezcla de incredulidad y lástima. «La vida militar es para gente sin otras opciones, Isabela», le había dicho, su voz grave resonando en el silencio del comedor. «Tú tienes cerebro para mucho más que obedecer órdenes y desfilar». Mientras tanto, ya estaban allanando el camino para Mateo en Navantia, y su hermano, encantado con su papel de príncipe heredero, nunca perdía la oportunidad de recordarle lo equivocado de su elección. Abrió la maleta y sacó la funda del uniforme. Mañana sería diferente. Hoy, simplemente, tenía que sobrevivir a una cena más, a una noche más de ser la hija pródiga que nunca había encontrado su camino. O eso creían ellos. El timbre anunció la llegada de Mateo y Lucía. Isabela respiró hondo, enderezó la espalda como si estuviera pasando revista y bajó a enfrentarse a su familia. El comedor se sentía más pequeño, o quizá era la densidad de las presunciones lo que oprimía el aire. Mateo, con su traje a medida y su sonrisa de suficiencia, era la viva imagen del éxito corporativo. Su esposa Lucía, elegante y aguda, lo complementaba a la perfección. También habían invitado a su prima Sofía, una abogada de prestigio en un despacho de Madrid. Sofía era el otro modelo de éxito femenino que su madre solía esgrimir. Una carrera brillante, un piso en el barrio de Salamanca, un futuro predecible y admirable. «Isabela, ¿te acuerdas de Sofía?», dijo su madre, como si no hubieran crecido juntas. «Hola, Sophie», sonrió Isabela, abrazándola. A diferencia del resto, Sofía siempre había mantenido una cordialidad genuina, aunque teñida de una educada incomprensión hacia su vida. «Qué guapa estás». «¿Y tú?», respondió Sofía, mirándola con curiosidad. «Se te ve, no sé, fuerte. Hace demasiado que no nos vemos». La cena comenzó con una civilidad forzada. Su padre, Javier, presidía la mesa, consultando su móvil discretamente a pesar de las miradas de reproche de Elena. «Papá», empezó Mateo, incapaz de esperar más para ser el centro de atención. «Quería contarte. El proyecto de las F-120.
Vargas me ha puesto al frente de todo el equipo de integración de sistemas. Confía en mi visión para modernizar la interfaz hombre-máquina. El rostro de Javier se iluminó con un orgullo que a Isabela le resultaba doloroso. Ese es mi chico. Ricardo Vargas no toma esas decisiones a la ligera. Tienes que haberle impresionado. Bueno, continuó Mateo, lanzándole una mirada de reojo a Isabela, asegurándose de que su hermana paria estaba escuchando. Es un gran desafío. Tengo a mi cargo a ingenieros que llevan 20 años en la empresa. Al principio recelaban de un jefe tan joven, pero cuando les presenté mi plan estratégico, se quedaron sin palabras. Es un enfoque rompedor. Isabela se mordió el interior de la mejilla. El enfoque rompedor de Mateo era una versión ligeramente modificada de un sistema estándar que la OTAN llevaba usando 5 años y que presentaba varias vulnerabilidades conocidas, las mismas que ella había señalado en su informe preliminar al ministerio. ¡Qué maravilla, hijo!, exclamó su madre. Cuéntanos, ¿cuánta gente tienes a tu cargo? Un equipo de 14, dijo Mateo, hinchando el pecho. Y es solo el principio. Una vez que el contrato se firme mañana y el pez gordo del ministerio dé su bendición, tendremos luz verde para empezar a implementar. Ah, sí, la firma, intervino Javier, volviendo a centrar la conversación en lo que realmente importaba. Mañana es un día histórico para Navantia. Y para la familia. Mateo, tu presentación tiene que ser impecable. Estará toda la plana mayor del Ministerio de Defensa. Y vendrá el famoso supervisor de la Armada, ¿no?, preguntó Lucía. Javier resopló con desdén. Sí, enviarán a algún oficial de alta graduación para la foto. Un capitán de navío, creo. Probablemente un burócrata de Madrid que no ha pisado un barco en 20 años y que viene a poner el sello. Lo importante es que no ponga pegas. Son meros formalismos. Isabela bebió un sorbo de agua para ocultar su sonrisa. Un burócrata de Madrid. La descripción era casi cómica. ¿Y tú, Isabela, qué tal por el trabajo?, preguntó su madre, con el tono que se usa para preguntar a un niño por sus deberes, una formalidad sin interés real. ¿Sigues en el mismo puesto? La palabra puesto, en lugar de destino o rango, no pasó desapercibida. Todo bien, mamá, respondió ella, escueta. No era el momento. ¿Aún eres teniente o algo así?, inquirió su padre, sin molestarse en recordar la jerarquía de rangos que ella le había explicado docenas de veces. Algo así, contestó, cortando un trozo de merluza para evitar dar más detalles. Oye, intervino su madre, cambiando de tema hacia un terreno más familiar y satisfactorio. ¿Sabíais que Sofía se acaba de comprar un ático espectacular en la calle Serrano? 3 dormitorios con terraza. Sofía pareció incómoda al ser utilizada de nuevo como vara de medir. Bueno, tía, no es para tanto. Simplemente surgió una buena oportunidad. Pero es una inversión, cariño, insistió Elena, mirando de reojo a Isabela. Es bueno ver a los jóvenes asentarse, construir un patrimonio. No andar de aquí para allá cada 2 años, viviendo en bases militares como si fueras una eterna estudiante. La pulla, tan directa, dolió. En sus 12 años de servicio, Isabela había vivido en Rota, Cartagena, Madrid, Bruselas y Norfolk, en Estados Unidos. Para su madre, eso no era una carrera internacional, sino una prueba de inestabilidad e inmadurez. Hablando de mañana, dijo Javier, volviendo a su tema favorito. Mateo, después de la firma, tienes que asegurarte de hablar con el contraalmirante López. Es el jefe del Arsenal. Su apoyo será crucial. Descuida, papá. Lo tengo todo controlado. Después de mi presentación, querrán ponerme una alfombra roja. Este proyecto va a ser mi trampolín a la subdirección. El resto de la cena transcurrió por los mismos derroteros. Los éxitos de Mateo. Las anécdotas del bufete de Lucía. El mercado inmobiliario de Madrid. Cortesía de Sofía.
Nadie le preguntó a Isabela por su reciente despliegue en el Cuerno de África, ni por el software de encriptación que había diseñado. Su mundo era invisible, irrelevante. Los militares no entienden de negocios, sentenció Mateo en un momento, envalentonado por el vino y la admiración familiar. Solo saben seguir órdenes y rellenar formularios. Son un mal necesario, un gasto que tenemos que asumir. Mateo, no seas tan simplista, le reprendió suavemente Sofía. No, es la verdad, insistió él, mirando directamente a Isabela. Es el camino fácil. Cuando no sirves para competir en el mundo real, te escondes detrás de un uniforme y unas medallas. El silencio que siguió fue denso. Su madre asintió levemente, confirmando el veredicto. Su padre permaneció callado, lo que equivalía a un consentimiento tácito. Siempre supimos que eras tan lista, Isabela, dijo su madre, con una falsa dulzura que era más cruel que un insulto directo. Por eso nos dolió tanto que desperdiciaras tu talento de esa manera. Isabela dejó los cubiertos sobre el plato. El hambre se le había esfumado. Miró a cada uno de ellos, a los rostros de las personas que se suponía que debían quererla incondicionalmente. Vio a su padre, ciego de orgullo por su heredero. A su madre, atrapada en su jaula de convenciones sociales. A su hermano, un hombre brillante cuya arrogancia le impedía ver más allá de su propio reflejo. ¿Sabéis qué es lo más curioso?, dijo, su voz tranquila pero cortante como el cristal. Que creéis que me conocéis, que sabéis lo que hago, lo que soy, y no tenéis ni la más remota idea. Se levantó de la mesa. Si me disculpáis, ha sido un viaje largo. Necesito descansar. Mañana también es un día importante para mí. Subió las escaleras dejando tras de sí un silencio perplejo. En su habitación, se acercó a la ventana y miró las luces del puerto de Ferrol brillando en la distancia. Grúas gigantescas, esqueletos de futuros barcos, se recortaban contra la noche. El mundo de su padre. El mundo que la había rechazado. Y el mundo que, sin saberlo, estaba a punto de depender de su firma. Con un cuidado casi ceremonial, sacó el uniforme de la funda y lo colgó. La tela azul marino, casi negra, parecía absorber la poca luz de la habitación. Las insignias doradas prometían el amanecer. Se acordó de su mentora, la contraalmirante Mendoza, la primera mujer en comandar un grupo de combate en la Armada. Rojas, le había dicho una vez, tu mayor arma no es tu inteligencia, es la capacidad que tienes para que te subestimen. Úsala. Mañana, pensó Isabela, mientras sus dedos rozaban el ancla y el bastón de mando bordados en la pala. Mañana no iban a subestimarla, nunca más. El auditorio principal de la sede de Navantia bullía de actividad. Un enjambre de trajes oscuros, uniformes militares y flashes de cámaras de prensa. El aire olía a moqueta nueva, a café y a la expectación que precede a los grandes acontecimientos. Isabela entró por un acceso lateral, acompañada por un capitán de fragata de protocolo y 2 miembros de seguridad del ministerio. Su uniforme blanco de gala, impecable, la convertía en un faro en un mar de tonos sombríos. Los murmullos se apagaron a su paso. Los oficiales de la Armada presentes se cuadraron con un respeto instintivo al ver su rango. Los ejecutivos de Navantia la miraban con una mezcla de curiosidad y deferencia. Desde un rincón, vio a su familia. Su padre, Javier, departía animadamente con el presidente de la compañía, Ricardo Vargas. Mateo estaba a su lado, sonriendo, recibiendo palmaditas en la espalda, el joven prodigio en su día de coronación. Su madre y Lucía estaban sentadas en primera fila, radiantes. Ninguno de ellos la había visto todavía. El capitán de fragata la guió a su asiento reservado en la mesa presidencial, en el estrado. Al pasar junto a la primera fila, su madre levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par, la sonrisa congelada en su rostro. Le dio un codazo a Javier,
que se giró. La expresión de su padre pasó de la jovialidad a la más absoluta estupefacción en una fracción de segundo. Mateo, que seguía la mirada de su padre, se quedó boquiabierto, su rostro perdiendo todo el color. Vio el uniforme blanco, las 5 franjas doradas, la estrella de capitán de navío. La confusión luchaba en su cara con una incipiente y terrible comprensión. Isabela les dedicó un leve, casi imperceptible, asentimiento de cabeza, puramente profesional, y continuó su camino hacia el estrado. Se sentó junto al secretario de Estado de Defensa y al almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. Ambos la saludaron con un cálido apretón de manos. Isabela, un placer tenerte aquí, dijo el almirante. Tu último informe sobre las vulnerabilidades de la red Aegis fue brillante. Ha hecho que más de uno en el Pentágono se siente y tome nota. Gracias, mi almirante. Solo hago mi trabajo. Desde su posición elevada, tenía una vista perfecta de su familia. Parecían estatuas de sal, paralizados por el shock. Su padre no dejaba de mirar de su uniforme a su cara, como si su cerebro se negara a procesar la información. Mateo tenía la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse los dientes. La ceremonia comenzó. Ricardo Vargas subió al atril. Habló del orgullo de la construcción naval española, de la excelencia de Navantia, de la importancia estratégica de las fragatas F-120 para la defensa nacional. Este proyecto es la culminación de años de trabajo y del talento de nuestra gente, dijo, su voz resonando en el auditorio. Personas como nuestro director de operaciones, Javier Rojas, que ha dedicado su vida a este astillero. Hubo un aplauso. Javier se levantó torpemente, inclinando la cabeza, sin apartar los ojos de su hija. Y también es el futuro, continuó Vargas. Un futuro encarnado por jóvenes líderes como Mateo Rojas, nuestro nuevo jefe de integración de sistemas, cuyo innovador enfoque nos posicionará a la vanguardia tecnológica mundial. Mateo también se puso en pie, pero su sonrisa era una mueca forzada. El aplauso sonó hueco en sus oídos. Finalmente, llegó el momento. Y ahora, anunció Vargas, haciendo una pausa dramática. Para la firma final, y para presentar la perspectiva y los requerimientos irrenunciables de la Armada, tenemos el honor de contar con la máxima autoridad del Ministerio de Defensa en la supervisión estratégica y la ciberseguridad de este proyecto. Una de las mentes más brillantes de nuestra Armada, una experta reconocida internacionalmente en guerra asimétrica y defensa digital. Es un inmenso placer para mí presentarles a la capitán de navío, doña Isabela Rojas. El silencio que se produjo fue atronador. Luego, un murmullo recorrió la sala mientras la gente conectaba los apellidos. Los flashes de las cámaras crepitaron, capturando los rostros atónitos de Javier y Mateo Rojas. Isabela se acercó al atril con paso firme y sereno. Ajustó el micrófono, sus ojos recorriendo la audiencia con una calma profesional que desmentía la tormenta que sentía por dentro. No miró a su familia. No necesitaba hacerlo. Podía sentir sus miradas quemándole la piel. Secretario de Estado, almirante, señor presidente de Navantia, señoras y señores. Comenzó, su voz clara y firme, sin un atisbo de nerviosismo. Es un honor representar a la Armada Española en este día histórico. Las fragatas de la clase F-120 no son solo barcos, son plataformas tecnológicas soberanas que garantizarán la seguridad de nuestros intereses marítimos en un mundo cada vez más complejo y hostil. Habló durante 10 minutos. Con una precisión quirúrgica, desgranó los desafíos de la ciberdefensa en el siglo XXI, la necesidad de sistemas de combate integrados, resilientes y redundantes, y la importancia de una arquitectura de software impenetrable. Usó términos como vectores de ataque cuántico, protocolos de encriptación de clave asimétrica y resiliencia de la red neuronal de combate. No era una charla para legos, era una directiva técnica de alto nivel,
una declaración de intenciones que dejaba claro quién tenía la autoridad final. Por tanto, concluyó, levantando la vista de sus notas y mirando por primera vez directamente a la sección donde se sentaba el equipo de Navantia, sus ojos deteniéndose un instante en su hermano. La aprobación final de cada fase del desarrollo del software de combate y de la integración de sistemas estará supeditada a una serie de auditorías de seguridad exhaustivas y continuas dirigidas por mi equipo. No habrá margen para el error. No habrá lugar para las vulnerabilidades. La seguridad de nuestros marinos y el éxito de sus misiones dependen de ello. No aceptaremos nada que no sea la excelencia absoluta. Cuando terminó, el auditorio estalló en un aplauso cerrado y respetuoso. El almirante a su lado le dio una palmada en el hombro. Magnífico, capitán. Absolutamente magnífico. Mientras firmaba los documentos oficiales con una pluma estilográfica, bajo la atenta mirada de las cámaras, Isabela se sintió extrañamente en paz. No había rastro de la niña que buscaba la aprobación de su padre. En su lugar estaba una oficial de la Armada Española cumpliendo con su deber. La victoria no era el shock en los rostros de su familia. La victoria era la calma en su propio corazón. En la recepción que siguió a la ceremonia, un círculo de admiración se formó espontáneamente alrededor de Isabela. Almirantes, ingenieros jefe, agregados militares de otras naciones, todos querían felicitarla, discutir algún punto de su discurso, hacerle una pregunta técnica. Ella respondía a todos con la misma cortesía y precisión, moviéndose en ese entorno de alto nivel con una naturalidad que desmentía su edad. Desde el otro lado de la sala, su familia la observaba. Eran un islote de desconcierto, en medio de un mar de celebración. Finalmente, su padre, con el rostro pálido y los hombros caídos, se abrió paso entre la gente. Mateo y Elena lo siguieron como sombras. Isabela, dijo Javier, su voz ronca. Se detuvo frente a ella, sin saber cómo dirigirse a la extraña que llevaba el rostro de su hija. Necesitamos hablar. Papá, respondió ella, su tono profesional suavizándose apenas un grado. Ahora estoy ocupada. No, tiene que ser ahora, insistió él, su desesperación superando la etiqueta. El contraalmirante con el que Isabela estaba hablando captó la tensión y se disculpó con elegancia. De repente, estaban solos en medio de la multitud. ¿Por qué? Fue todo lo que su padre pudo articular. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Un capitán de navío? ¿Tú? Os lo dije, replicó Isabela con calma. Os envié una invitación para mi ceremonia de ascenso, y para la anterior, y para la de antes de esa. Nunca vinisteis. Llamé para contaros mi nuevo destino en el Estado Mayor. Me dijisteis que estabais ocupados y me preguntasteis si ya había pensado en dejar esa vida y volver a casa. Pero no sabíamos que era esto, intervino su madre, con un deje de histeria. Pensábamos que era, no sé, algo sin importancia. Porque para vosotros, todo lo que yo hacía no tenía importancia, afirmó Isabela, y la verdad de sus palabras colgó en el aire, irrefutable. Mi vida solo empezaba a ser relevante si encajaba en vuestro molde. Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente explotó. ¿Esto es una especie de venganza? ¿Aparecer aquí así, humillándome delante de toda la empresa, delante de mi equipo? Has destrozado mi presentación. Has dejado claro que yo no pinto nada, que tú tienes todo el poder. Yo no he hecho nada más que mi trabajo, Mateo, dijo Isabela, mirándolo fijamente. Un trabajo para el que me he preparado durante 12 años. He sacrificado navidades, bodas, funerales. He dormido en el suelo de un Hércules en zona de combate, y he pasado semanas sin ver la luz del sol en un centro de mando subterráneo. He estudiado, he luchado, y me he ganado cada una de las franjas que llevo en este uniforme. Esto no tiene nada que ver contigo. El hecho de que tú lo veas como una humillación personal
Solo demuestra lo poco que has entendido siempre. El rostro de Mateo se contrajo. Por primera vez en su vida, se había quedado sin respuesta. Javier dio un paso adelante. Su expresión era una mezcla de dolor, vergüenza y un incipiente, terrible respeto. Tu discurso, murmuró. Las cosas que has dicho. Yo diseño esos barcos, llevo 30 años haciéndolo, y no había entendido la mitad de las amenazas de las que has hablado. Lo sé, papá, dijo Isabela, y en su voz hubo un atisbo de la vieja tristeza. Por eso estoy aquí, para proteger tus barcos, para proteger a la gente que va en ellos. Ricardo Vargas, el presidente de Navantia, se acercó a ellos con 2 copas de champán. Javier, enhorabuena. ¿Qué hija tienes?, exclamó, ajeno a la tensión. Es la oficial más impresionante que he conocido. La Armada tiene una suerte inmensa de contar con ella. Y nosotros también. Aunque nos va a hacer sudar tinta, ¿eh?, añadió con una risa, dándole una palmada en la espalda. Javier Rojas, el hombre que siempre tenía el control, el patriarca cuya palabra era ley, se quedó mudo. Miró a su hija, a la capitán de navío Rojas, y por primera vez, la vio de verdad. Vio su fuerza, su inteligencia, su autoridad. Y entendió la magnitud de su ceguera. Isabela, dijo, y su voz se quebró. Lo siento. No era una disculpa grandilocuente. Eran 2 palabras susurradas en medio del bullicio de una fiesta de empresa, pero para Isabela, sonaron más fuerte que cualquier cañonazo. No solucionaban años de dolor, ni borraban las ausencias y el desdén, pero eran un principio. Un posible punto de partida en un mapa que había que volver a dibujar por completo. Hablaremos luego, papá, dijo ella, con suavidad. Ahora, si me disculpáis, el almirante me está esperando. Se dio la vuelta y se reintegró en el círculo de poder, dejando a su familia atrás. Ya no sentía la necesidad de mirar hacia atrás para ver si la estaban observando. Sabía que lo hacían. Pero su rumbo ya no dependía de ellos. Su rumbo lo marcaban las estrellas, las de su uniforme y las del cielo abierto sobre el vasto océano que había elegido como su verdadero hogar. Un mes después, Isabela estaba en el puente de mando de la fragata Almirante Juan de Borbón, navegando en aguas del Cantábrico durante unas maniobras. El sol de la mañana se reflejaba en el agua, y el viento salado era un bálsamo. Estaba observando las lecturas de un nuevo sonar cuando un marinero le entregó una tablet. Capitán, tiene una videoconferencia entrante. Es su padre. Isabela asintió y se retiró a un rincón más privado. En la pantalla apareció el rostro de Javier, no desde su imponente despacho en Navantia, sino desde el salón de casa. Parecía más viejo, más cansado. Hola, hija. Hola, papá. ¿Va todo bien? Sí, sí. Solo quería comentarte algo. ¿Recuerdas las vulnerabilidades que Mateo mencionó en su plan de integración? Las que tú dejaste claro que eran inaceptables. Las recuerdo. Pues Mateo ha estado trabajando en ello, sin parar. Ha desechado todo su plan original. Ha estado estudiando los informes que publicaste, los artículos de las revistas de defensa. Ha montado un equipo nuevo. Ha consultado con expertos externos. Y ayer me presentó una nueva arquitectura de sistema. Es brillante, segura, redundante, innovadora de verdad. Isabela escuchó en silencio. Me dijo que te lo contara, continuó su padre. Dijo que quería que supieras que te había escuchado. Que por primera vez no estaba intentando impresionar a nadie, solo hacer bien el trabajo. Como tú. Un calor inesperado se extendió por el pecho de Isabela. Dile que me alegro, respondió, su voz más suave de lo que pretendía. Dile que es un buen comienzo. Hubo una pausa.
Javier miró por la ventana de su casa, hacia la ría, como si pudiera ver el barco de su hija en el horizonte. Tu madre ha colgado una foto tuya en el salón. La de la ceremonia de la firma. Está justo al lado de la boda de Mateo. Dice que hace juego con las cortinas. Isabela no pudo evitar sonreír. Era una forma torpe, indirecta, muy de su madre, de decir, te vemos, eres parte de esto, estamos orgullosos. Me parece bien, papá. ¿Cuándo vuelves por Ferrol? Preguntó él. No lo sé. Tengo mucho trabajo. El despliegue en el Báltico es en 2 meses. Entiendo. Bueno, cuídate mucho, Isabela. Tú también, papá. Cortó la comunicación y se quedó mirando la pantalla en negro. El camino hacia la reconciliación sería largo y estaría lleno de pasos torpes como aquel. No habría una redención mágica ni un borrón y cuenta nueva. Las cicatrices seguirían ahí. Pero mientras el barco se abría paso entre las olas, con el horizonte infinito extendiéndose ante ella, Isabela supo algo con certeza. El respeto de su familia, que había llegado tan tarde, era bienvenido. Pero ya no era necesario. Hacía mucho tiempo que había encontrado el respeto en el reflejo de sus propios ojos, en la confianza de sus superiores, en la lealtad de la gente a su mando y en el silencio solemne del océano. Había zarpado de su puerto de origen hacía muchos años, en busca de un destino propio. Y finalmente, contra todo pronóstico y a pesar de todas las tormentas, había llegado.